La lección número uno de este, este curso que habla de la vida de Pablo, ¿cierto? Principalmente. Hoy día vamos a ver un poco de la biografía de Pablo, ¿ya? Su pensamiento teológico, ¿ya? Cuáles son sus orígenes, que es la lección número 2. Antes de aquello, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, ¿cierto? La semana pasada. Bueno, la semana pasada, el objetivo principal fue fortalecer el área de toda el curso, fortalecer las áreas de predicación, enseñanza y exégesis de, de todos los estudiantes, ¿cierto? De este seminario, de los que están tomando obviamente el curso. Este curso busca formar creyentes que colaboren con el cuerpo de Cristo en la proclamación del reino de Dios, explorando el fascinante mundo del pensamiento de Pablo. Como dijimos, el curso tiene 8 lecciones, ¿cierto? Ya estamos en la segunda. Va desde los fundamentos hermenéuticos hasta doctrinas específicas como la justificación, la antropología, la eclesiología y la expansión práctica de las epístolas. Vimos en la semana pasada qué es la teología bíblica, ¿cierto? Esta analiza la Biblia en su conjunto desde una perspectiva histórica teológica. La diferencia con la teología sistemática, bueno, mientras la teología sistemática organiza temas por categoría, por ejemplo, la cristología, la neumatología, etcétera, la teología bíblica busca entender la estructura y la narrativa de las escrituras, viendo cómo cada texto se relaciona con el resto del canon bíblico. Como centro unificador, el tema central que une toda la Biblia es la persona y obra de Jesucristo. Él es el cumplimiento de las promesas y el verdadero Israel. En cuanto a la progresión de la revelación, Dios no reveló su plan en forma inmediata y total, sino, como hemos visto, ¿cierto?, en la historia, ¿cierto? Esta revelación ha sido progresiva y orgánica. Dentro de la identidad orgánica, la Biblia no es una acumulación de historias aisladas, sino una historia unida con episodios que apuntan a un fin. En cuanto a la tipología, estudio de figuras del Antiguo Testamento como el Cordero Pascual o Jonás, que sirven como sombras o tipos de realidad perfecta que es Cristo. En cuanto a los 3 contextos fundamentales, para la interpretación fiel del texto, la teología bíblica propone analizar 3 niveles. Dijimos, un primer contexto inmediato, considera la audiencia original, el autor, el género literario y la gramática del pasaje. Como segundo contexto es el histórico, que ubica el texto dentro del plan de redención de Dios, analiza qué ocurrió antes y después en la historia bíblica, y vimos, ¿cierto?, Romanos 4, donde Pablo usa, ¿cierto?, la historia de Abraham ahí. Y como último contexto, número 3, el canónico. Asegura que la interpretación de un pasaje no contradiga la revelación completa de los 66 libros del canon. Por otro lado, se vio la teología bíblica y los escritos paulinos. Pablo es considerado el primer y más grande teólogo cristiano. Su teología no nació de un vacío, sino de su profunda base bíblica judía y su encuentro personal con el Cristo resucitado, ¿cierto? Cuando iba camino a Damasco. El eje central de la teología paulina es la justificación por fe y la obra redentora de Jesús. Su aplicación,
Para entender a Pablo se debe usar las herramientas de la teología bíblica para ver la realidad redentora dentro de sus cartas, especialmente en documentos tan profundos como la Epístola de los Romanos, que es un tratado teológico, pero con mucha profundidad. Y la conclusión final de la lección uno indica que la teología bíblica es indispensable para interpretar correctamente a Pablo. Nos permite ver el plan de Dios revelado progresivamente hasta su culminación en Jesucristo, evitando interpretaciones aisladas o heréticas, ¿cierto? Equivocadas que podamos tener o incurrir, al respetar siempre el texto inmediato, histórico y canónico. Yo agregué algo en base a estos tres puntos, que es el idioma. Es muy importante el idioma porque Pablo, las epístolas, ¿cierto?, de Pablo fueron escritas en griego. Entonces también hay que considerar el idioma, ¿ya? Para tener una correcta interpretación bíblica. Eso en cuanto a la semana pasada. Eh, Vamos a ahora ir como dije, a la lección número 2. A ver, voy a compartir. Ahí está una diapo de la lección número 2. Ya, esto es obviamente un resumen sintético, ya, de esta lección. Obviamente es la invitación que usted la lee completa, ¿cierto? Le saque todo el jugo necesario para poder estudiar la profundidad. Eh, bueno, el título es, como dice ahí, Pablo, su persona y su obra. Ahora, adicional a lo que está aquí en la lección número 2, yo hice una pequeña investigación, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que puedan escuchar ahora, antes de empezar con este resumen. Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo, ¿por qué? Saulo es el nombre hebreo, ¿m? Y Pablo está en latín, ¿ya? Por eso aparece en los primeros, ¿cierto? Cuando aparece Atsena en Hechos, ¿cierto? Perdón, Saulo, sale como Saulo, ¿ya? En hebreo. Y después aparece como Pablo en el idioma latín. Nacimiento aproximadamente entre los años 5 a 10 después de Cristo. Eh, ¿Dónde? En Tarso, Tarso de Cilicia, actual Turquía. Y murió probablemente entre el año 64 y 67 después de Cristo. O sea, más o menos del tiempo de nacimiento a su muerte, yo creo que habría unos 50 años, no más que eso, ¿ya? Aproximadamente, porque son en números aproximados. Fue ejecutado, ¿cierto?, en la persecución de Nerón, judío de la diáspora, de la tribu de Benjamín y ciudadano romano. Nació en una familia farisea estricta. Recibió educación en Jerusalén bajo Gamaliel, uno de los maestros de la ley más respetados. Eso aparece en Hechos 22:3. Te vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 22. Hechos 22, versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios
como hoy lo soy todos vosotros. Hechos 22, versículo 3. Era fariseo y celoso perseguidor de los primeros cristianos. Y ahí tenemos en Filipenses 3, del 5 al 6. Si alguien me puede ayudar con la cita y la puede leer, les agradecería. Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Gracias, hermano. Conversión al cristianismo. Mientras viajaba a Damasco para arrestar a cristianos, tuvo una visión de Jesús resucitado. Más bien tuvo un encuentro con Jesús. Eso aparece en Hechos capítulo 9, ¿ya? Ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Tras su conversión, fue bautizado por Ananías, ¿cierto? Un discípulo de Jesús, y comenzó a predicar que Jesús era el Mesías. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio entre los gentiles. Realizó al menos 3 viajes misioneros documentados en el libro de Hechos, fundando comunidades cristianas en Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, Galacia y finalmente, cierto, su última ciudad fue Roma, donde fue ejecutado. Fue encarcelado varias veces, pero continuó escribiendo cartas pastorales a las iglesias a pesar de estar en la cárcel. Y hay, bueno, hay unas cartas que se dicen que son carcelarias, ¿cierto? Fueron escritas ahí. Su muerte. Las tradiciones cristianas afirman que fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, hacia el año 67 después de Cristo. ¿Por qué fue decapitado y no crucificado, como lo fue, cierto, muchos de los apóstoles, ¿ya? Pedro, ¿cierto? Fue decapitado, ¿cierto? Según la tradición, ¿cierto? Al revés, su cruz al revés, según la tradición, eso no está en la Biblia. Pero él no fue crucificado, ¿ya? Fue decapitado, porque, bueno, el ser crucificado, ¿cierto? Era para eh, gente que no era romana, ¿ya? Gente gentil, ¿ya? La gente despreciada, ¿cierto? Era crucificada. Pero como era ciudadano romano, ¿cierto? Lo que uno que le podían hacer, ¿cierto? Para matarlo era decapitarlo. Inclusive, si ustedes se acuerdan, cuando él está, ¿cierto?, en Jerusalén y él es castigado, es arrestado, ¿cierto? Y es castigado, lapidado, ¿ya? Por el imperio, ¿cierto?, romano. Él dice, yo soy romano. Sí, las autoridades romanas se espantan, ¿ya? Porque no podían, ¿cierto?, atentar contra un ciudadano romano. Entonces él apela, ¿cierto?, a César para que él pueda hacer justicia sobre él. Y ahí, ¿cierto?, viene el viaje a Roma. La obra bíblica de Pablo. Pablo es autor o figura central de 13 cartas del Nuevo Testamento atribuidas tradicionalmente a él. Estas cartas son fundamentales para la teología cristiana. Las cartas consideradas auténticamente paulinas, la mayoría de los estudios coinciden en que estas 7 cartas fueron escritas estrictamente por Pablo. Tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. Las cartas de Escuela Paulina, ¿ya?, que están disputadas, ¿cierto?, pueden haber sido escritas por discípulos de Pablo,
siguiendo su pensamiento. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses y Segunda de Tesalonicenses. También hay cartas pastorales. ¿Ya? Algunos estudios las consideran de un círculo posterior a Pablo, aunque la tradición cristiana las atribuye a Pablo. Está Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Son cartas pastorales. El tema central del pensamiento de Pablo es, sin duda, la justificación por fe. ¿Ya? Eso lo tenemos en Romanos capítulo 5 versículo 1, ¿cierto? Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados, Sí. pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Solamente por fe en Cristo. O sea, el ser humano es salvado por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. También aparece, ¿cierto? Un tema central en el pensamiento paulino es la universalidad del Evangelio. ¿Ya? El mensaje de Cristo es no solamente para judíos, ¿ya? Sino también para los gentiles sin distinción, ¿ya? Es considerado, ¿cierto?, el apóstol de los gentiles, ¿ya? Muchos de los teólogos lo consideran de esa manera. En cuanto a la cristología, Cristo lo presenta como el nuevo Adán, ¿ya? También presenta a Cristo crucificado y resucitado como fundamento de la fe cristiana. En cuanto al Espíritu Santo, la vida cristiana es guiada por el Espíritu Santo, que tiene cada creyente, ¿cierto?, en su corazón. Y en cuanto a la ética cristiana, tenemos el amor y la unidad en la iglesia y la nueva vida en Cristo, una nueva criatura, ¿ya? Que gozamos en Cristo. Los aportes principales de Pablo al cristianismo, dio al cristianismo una estructura teológica coherente, expandió la fe más allá del mundo judío, definió conceptos como iglesia, cuerpo de Cristo, gracia, justificación, vida en el Espíritu. Y sus cartas son hoy los documentos más antiguos del cristianismo. Y ese es un resumen que yo investigué, ¿cierto? Para que podamos tener, obviamente no cansé de hacer una diapo de esto, pero está grabado, así que lo pueden ahí repasar en la grabación. Ahora, esto que está aquí en la lección es propiamente tal a lo que van a leer o lo que han leído ya, a lo mejor algunos ya le adelantaron, sobre la lección número 2, Pablo, su persona y su obra, sobre los orígenes y el corazón de su teología. En cuanto a la introducción, exploraremos la vida del apóstol Pablo, sus orígenes, influencia y la realidad transformadora más tras su encuentro con Cristo camino a Damasco. Sus orígenes, ¿cierto? Dijimos ya que nació en Tarso. El contexto cultural es triple. Es nacido en Tarso de Cilicia. Pablo se desarrolló en la intersección de tres mundos. Un mundo judío, educado en costumbres estrictas, también en un mundo helenista, ya griego, inmerso en un mundo griego, y cristiano, ¿ya? Instrumento para los gentiles, instrumento en las manos del Señor Jesús. Su formación fue estrictamente del mundo de los fariseos, como dice ahí, instruido a los pies de Gamaliel, en Hechos 22:3, ¿cierto? Ahí aparece la cita, si alguien lo puede leer, Hechos 22, porque ahí es una versión un poco más actualizada, la que aparece ahí, pero Hechos 22:3.
Lo puede leer, dale más preciso. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Su trasfondo judío no fue eliminado por su conversión, sino que se convirtió en el presupuesto de sus conceptos teológicos. Influencia en el imperio, en el imperio romano se refiere. Obra en el mundo gentil. En poco menos de una década, ¿cierto? Pablo estableció iglesias en cuatro provincias clave, como se mencionó, ¿cierto? En Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, ¿ya? Eso fue, ¿cierto? Las ciudades donde él intervino y levantó iglesias. Todas las cosas nuevas. Pablo presenta una nueva realidad a través de Cristo. En 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, ¿alguien lo tiene por ahí? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas Son nuevas. cosas nuevas. Una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas ya pasaron. Es una nueva creación, como cierto el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para llegar, cierto, al reino de Dios. Es una nueva creación bajo perspectiva histórica y escatológica, del pasado y el futuro. La escatología habla del futuro. El contraste entre el viejo mundo de pecado y el nuevo mundo del justo, santificado y glorificado. La realidad de los dos siglos, el siglo presente, ¿ya? Presentado como malo, perverso e influenciado por poderes demoníacos, marcado por la enfermedad, el deterioro y la muerte. Y el siglo venidero trae consigo la restauración de todas las cosas. Ya se ha manifestado parcialmente en la resurrección de Jesucristo. A partir de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Las cosas empiezan. O sea, ya estamos en el ya. Ya estamos en, con Dios, ¿ya? El ya, pero no el ahora, dicen, ya los teólogos. Porque con Cristo, ¿cierto? La resurrección, tenemos, ¿cierto? Vida nueva, ¿ya? Nuestra esperanza está firme, ya que Él resucitó. Teología en el camino. Preocupación pastoral no es teología especulativa, sino respuesta a necesidades reales de las iglesias. Inseparabilidad. Para Pablo, la teología y la religión, la vida práctica, son una sola cosa. O sea, apela ahí a lo que es la cosmovisión bíblica, ¿ya? No hay que separar, ¿cierto?, el mundo religioso, ¿cierto?, con la vida, ¿cierto?, teológica, ¿ya? Con lo que Dios y lo que podemos estudiar acerca de su palabra, ¿ya? De lo que nos dice Él y lo que el mundo, ¿cierto?, vivimos diariamente, ¿ya? Nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, tenemos que influenciar en el mundo, ¿ya? Tenemos que, de alguna manera, establecer, ¿cierto?, lo que Cristo nos dijo, ser testigos de Él, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, en todas las áreas que Él nos ha puesto,
en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, en los estudios, nosotros tenemos que ser luz, luz y sal, ¿ya? Influenciando, ¿cierto? eh, Aquellas cosas que el mundo está de alguna manera torciendo por el pecado. Pero nosotros tenemos luz, tenemos su palabra para que podamos llegar con el mensaje salvador de Jesucristo, ¿ya? A esas personas que están en oscuridad. Coherencia, ¿cierto? Sus escritos muestran un pensamiento unificado, ¿ya? Centrado en la obra redentora de Cristo, ¿ya? Eh, Ese es el pensamiento de la teología, ¿ya? Que tiene Pablo. El central, como leímos, ¿cierto? En Romanos, capítulo 5 versículo 1, es la justificación por fe. Y ahí hay un grafiquito circular, ¿cierto? Donde más del 50%, ¿cierto? Casi el 75% está centrado en la justificación por la fe y no por obras. Cosa que es cierto, el mundo católico romano, ¿cierto? Le da gran peso, ¿ya? Casi lo pone al mismo nivel de la fe, ¿ya? Las obras. Y no, no, el pensamiento teológico paulino habla acerca de la justificación por fe, solo fe. Y la obra redentora, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? También un pensamiento bastante también relevante, y la ética y vida cristiana, ¿cierto? Que está también en el mismo peso que la obra redentora de Cristo. El concepto unificador y corazón de la teología paulina: ser declarado inocente por el juez justo, ¿ya? Dios mismo nos ve a través de Jesús y nos imputa, ¿cierto? Su justicia. Y al imputarnos su justicia, nos halla inocentes, ¿ya? Pablo y la Reforma. Aquí tenemos los dos grandes reformadores, ¿cierto? Martín Lutero, en cuanto al canon dentro del canon, ¿cierto? Dice la justificación como eje interpretativo de toda la Biblia. A ese nivel él lo toma como un evento de mucha importancia. Al igual que Juan Calvino, indica que es un baluarte de defensa ante la apostasía. Es una mirada, ¿cierto?, equilibrada de la redención global. Y el legado reformado: libertad de la esclavitud legalista para vivir como hijos adoptivos de Dios, ¿cierto? Nos da libertad, ¿ya? Libertad de vivir en Cristo. Necesitamos iglesias saludables. Necesitamos, que ahí dice, para ello necesitamos una teología bíblica sana, ¿ya? Y esto nace de nuestra responsabilidad como ministros. Aquí le está hablando a los ministros, pero no yo creo que está hablando a todo el mundo creyente, ¿ya? A todos los que han nacido de nuevo. Que a mi parecer, ¿cierto? Iglesias saludables son aquellas que tienen miembros saludables, tienen creyentes saludables. ¿Y quién podría decir quién es saludable? ¿Ya? ¿Quién tiene salud espiritual? Bueno, es aquel que está, ¿cierto? En primer lugar, nacido de nuevo, ¿ya? Y está teniendo, ¿cierto? Una teología que está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? O sea, nuestro eje central es la palabra de Dios. Y nuestra teología particular, ¿es cierto? Que hay más de una teología. Nuestra teología reformada, ¿cierto? eh, Establece, ¿cierto? El mirar, ¿cierto? Eh, los apóstoles, ¿cierto? Apostólica en cuanto a que de ellos podemos, ¿cierto?, entender lo que Cristo, ¿cierto?, nos envió, nos enseñó, ¿cierto?, cómo poder estar relacionándonos entre nosotros,
y también quién es Dios, quién es realmente Dios. ¿Ya? Hay muchas iglesias, ¿cierto?, que no tienen esta teología. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas, ¿cierto?, que eh, lamentablemente tienen líderes que atemorizan a sus miembros y tienen una teología completamente diferente a una teología reformada y, y equivocan, ¿ya? No, de alguna manera no hacen que el cristiano pueda investigar, pueda leer, pueda reflexionar, ¿ya? Pueda crecer individualmente, ¿ya? Pueda llegar a conocer a Dios en forma individual, secreta, ¿ya? Hay un pasaje en Mateo, capítulo 6. Estoy haciendo, soy profesor de escuela dominical, ¿ya? De clase de jóvenes en mi iglesia, ¿ya? Y estamos estudiando con los jóvenes Mateo capítulo 6, ¿ya? Y en Mateo capítulo 6 hay tres elementos importantes, ¿ya? El primero habla acerca de las limosnas. ¿Cómo hacer limosna? ¿Ya? Cómo dar caridad, ¿cierto?, a las personas necesitadas. Después habla del versículo 5 de cómo orar. Y finalmente del versículo 16 habla del ayuno, cómo hacer ayuno. Y en los tres elementos, limosna, oración y ayuno, habla acerca de, o lo que el Señor Jesús, porque aquí está enseñando el Señor Jesús, habla cómo hacerlo. Y lo que Él está aquí pretendiendo que se haga en secreto, y no en público. O sea, el creyente, ¿ya? Para que tener una verdadera relación con Dios, la debe hacer en secreto, en su cuarto, que nadie lo pueda de alguna manera ver o hacer alarde de lo que está haciendo, porque la relación con Dios, con Jesús, es personal y además secreta. Yo le pondría secreta, ¿ya? Porque nuestra relación es tan personal con Él. Él conoce nuestro corazón, Él sabe nuestra debilidad, Él sabe dónde podemos caer, dónde no podemos caer, ¿ya? Cómo podemos servirle a Él. Y luego Él, ¿cierto?, nos va de alguna manera a llevar, ¿cierto?, a esta comunidad de iglesia para poder ayudar a nuestros hermanos, para poder trabajar en su iglesia y cumplir, ¿cierto?, esta misión que Él nos dejó de proclamar su evangelio, ¿ya? De hacer discípulos. Pero lo primero, ¿cierto?, para poder nosotros de alguna manera vivir esta vida de santificación, ¿ya? La idea es que podamos crecer y ese crecimiento lo podamos hacer, ¿cierto?, en secreto. Usted y Dios, en forma personal, ¿ya? Y yo creo que con eso podemos tener iglesias saludables, ¿ya? Porque hay muchos hermanos que descansan con el día domingo, con la clase, con el culto, y no tienen una relación personal de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no tienen una relación personal. Oran a la rapidita, leen la palabra a la rapidita, y no hay una relación personal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay debilidad, y llegamos a la iglesia, ¿cierto?, con debilidades, cosa que deberíamos, ¿cierto?, ser personas fuertes, personas que de alguna manera podemos llegar a ayudar a los demás hermanos que son más débiles, ¿ya? Entonces, yo creo que Pablo, ¿cierto?, apunta a eso, apunta a que nosotros debemos crecer, ¿ya? Crecer fortalecidos en una relación personal, ¿ya?, con el Señor. Y para eso, ¿cierto?, hay que apartarse, hay que estudiar, hay que tener momentos con Él, ¿cierto?, con oración, con la lectura de su palabra. Pero en serio, tomarlo en serio, no tomarlo a la rápida, eso no funciona.
tener momentos que sean de, de importancia para estar creciendo cada día en su palabra. Ahí termina, no sé si hay pregunta o consulta hasta ahora. Yo obviamente quise el resumen de aquí. Como les dije, ustedes tienen que leer y luego eh, contestar el cuestionario, ¿cierto? Seguir leyendo el libro, ¿cierto? El texto guía para poder eh, tener, ¿cierto? El panorama completo, ¿cierto? De esta lección. No sé si hay alguna consulta, duda, aportes. Adelante, hermano. Sí, Adelante. sí, hola. Hola, hola. Eh, Dentro de la biografía que usted mencionó al principio, Ya, eh, bueno, lo apunté acá lo dejé en el cuaderno. Hablaba de los nombres. Habló de Saulo en hebreo, sí, Pablo en latín, ¿cierto? sí, ¿Verdad? sí, Entonces, la pregunta para compartir, solamente para sí, compartir, eh, es que efectivamente, así como Pedro, ¿cierto? En griego era Petros sí. y Cefas era en arameo. Amén. Habían nombres greco-romanos como Alexander, ¿sí? Entonces, la Sí, pregunta mía es, así como era Yeshua y Jesús, ¿cierto? sí, Yeshua y Jesús. eh, la razón de por qué tenían estos dos nombres era porque un, tenían nombre ciudadano romano para cumplir las leyes romanas, si querían vender una casa, poder firmar, vender la casa, ¿sí? sí. Era una Situación legal. situación legal, claro, Claro, sí, por eso claro, tenían estos dos nombres, uno claro, era hebreo, el otro latín o griego romano, ¿cierto? Era claro. para tener una situación legal, casarse, las propiedades, en la diáspora cuando estaban afuera, en fin, pero en Sí, el 2012, perdón, en el 212, en el sí, 212, el emperador Marco Aurelio estuve investigando que dice que hace un edicto, se llama Caracalla. Ese edicto ya, Caracalla nombra a todos los ciudadanos, ¿cierto? Judíos, los libera, ¿cierto? Y los nombra a todos ciudadanos judíos para que entren al ejército y recluten dinero. Entonces ya. hubo una expansión en Roma en dinero, en soldados y eso. Entonces ellos, la misma ciudad, los mismos derechos que tenían en Judea, lo podían tener en Roma y en todo el imperio donde ellos estaban. Eso es un Ah, aporte, perfecto. ¿no? Muchas gracias, hermano Hernán. Sí, Muchas gracias por su aporte. No sé aporte. si hay alguien más que Eh, quiera comentar algo. ¿No? Parece que no. Ya. Entonces, voy a pasar asistencia, como toda escuela. A ver si me respondes, por favor, hermano. Natalie García, ¿está por ahí? No está. Hermano Tomás Delgado, Presente. gracias, hermano. Hermano Hernán Sepúlveda, presente, gracias, hermano. presente. Hermano Daniel Alarcón, hermano Ignacio Sagredo, hermano Giovanni Zamorano, Presente. gracias. Hermano Luis Oces, Presente. gracias, hermano. Hermano Gerson Moya, Presente. gracias, hermano. Hermano Matías Maturana, Presente. gracias. Hermano Arturo Guzmán, hermano Juan Pávez, hermano Samuel Molina, ahí estaba, Presente. gracias. Hermano José Cabrera, hermano José González, ¿no?
Hermano Robinson Espinosa. Presente. Gracias, hermano. Y finalmente, hermano Kenyo Abaku. Presente. Gracias, hermano. Listo. Bueno, ya como dije, estamos en la lección número 2. No se olviden de responder al cuestionario que está en línea, ¿ya? Si hay alguna dificultad de algo que no cuadre, ¿cierto? ¿Ya? Tienen que comunicarlo al director del seminario, el pastor Juan Lobos, ¿ya? Porque él administra la plataforma, ¿ya? En cuanto al cuestionario, ¿ya? También me lo pueden comunicar a mí, yo puedo hacer la comunicación para el pastor Lobos. Y cualquier otra dificultad que tengan con la plataforma, por favor, háganla saber, ¿ya? No se olviden de leer, ¿cierto? El texto que está para leer y hacer la, la comprensión de lectura, ¿cierto? Lo que se pide ahí en el formulario. Eso es, po, ¿ya? Por hoy. No sé si hay alguna otra consulta o duda, si no terminaríamos con la oración, ¿no? Hermano Matías Maturana, por favor, despídanos con la oración. Amén. Oramos. Padre eterno, vamos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos Sí, en Señor. torno al estudio de tu palabra, Señor, en torno al estudio, Señor, de la historia que tú has desarrollado, Señor, de la historia de salvación. Te Amén. damos gracias por nuestro hermano que tú has puesto como profesor nuestro, Señor. Te rogamos que le des sabiduría, Señor, que le des claridad para Amén. poder desarrollar este curso. Y te pedimos que a nosotros también nos des la constancia, Señor, nos des sabiduría para administrar nuestros tiempos y la Sí, Señor. energía para llevar a cabo, Señor, este curso, Padre, cuyo propósito, Señor, es conocerte más, pero al mismo tiempo poder bendecir a las distintas congregaciones que representamos. Señor, te Amén. damos muchas gracias. Danos humildad, Señor, Amén. danos ánimo para seguir aprendiendo, Señor. En el nombre Amén. de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Matías. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas Buenas noches. noches. Muchas bendiciones. Buenas noches, Bendiciones. Buenas bendiciones. noches, bendiciones.